Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio de parte del Señor para mí, como cada miércoles, poder reunirnos para seguir aprendiendo de su palabra. Yo espero que para esta hora usted ya tenga listo su Biblia y su libreta o cuaderno de anotaciones. Yo le animo, yo le insto a que cada miércoles, hermanos, si usted puede el miércoles, aparte un tiempo para la enseñanza. Amén. Y si no, si se le dificulta, pues hágalo tal vez más tarde, más noche o otro día, pero le animo a que no deje de aprender. Amén. El tema que hoy vamos a ver es el fundamento cristiano. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Doctrina básica. ¿Y qué es para nuestra vida? El fundamento. El fundamento es Cristo. Ahora, si nosotros tenemos a Cristo como nuestro fundamento, pueden venir dificultades, así como las dos casas, ¿verdad? Una estaba fundada sobre la roca y otra sobre la tierra, o en otras versiones habla sobre la arena. Entonces vinieron las tempestades, las mismas tempestades vinieron a las dos casas. Amén. Ahora, ¿por qué soportó una? Por el fundamento. Porque puedo comprender o puedo entender de que los materiales fueron los mismos. El diseño probablemente fueron los mismos, no había ninguna desventaja. Pero por el fundamento es que soportó, es que permaneció. Entonces, usted y yo necesitamos fundamento. Y la doctrina básica es fundamento para nuestras vidas. Vamos a conocer, vamos a estudiar algo muy bonito, muy precioso. Y espero que también muchas veces hay preguntas que nos hacen y de esas cosas vamos a estudiar hoy. El fundamento cristiano que está en 1 Corintios 3, del 9 al 15. 1 Corintios 3, del 9 al 15. Amén. Así que con el favor de Dios vamos a leer su palabra y después oramos para comenzar. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Y si sobre este fundamento alguno otro edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Señor, que tú traigas la revelación, el discernimiento, el entendimiento. Atamos y sujetamos todo estorbo que se puedan mover en los aires, todo aquello que pueda interrumpir para la enseñanza y desarrollo de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Es muy importante, hermanos, y les animo, de verdad, les animo a que escuchen, oigan las enseñanzas siempre, inviten a otros hermanos, inviten a otros familiares. Aquí en Facebook están por orden cronológico y en YouTube está una lista de reproducción. Amén. Así que recuerde que se está transmitiendo al mismo tiempo, ¿verdad? En Facebook y en YouTube. En YouTube está una lista de reproducción. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que suscríbase al canal
y allí le va a aparecer toda como una lista de reproducción de toda la doctrina básica, del primero hasta el último. Amén. Así que compártesela a otros, porque esta es palabra del Señor, como siempre he dicho, no es palabra nuestra, es palabra del Señor. Y muchas veces las personas lo que necesitan es un fundamento, y el fundamento es la doctrina básica. Sin fundamento, y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Entonces, volviendo otra vez a 1 Corintios 3, pero hoy vamos a leer solo el 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Ya hay un fundamento, y ese fundamento es Jesucristo. Amén. No hay otro fundamento. Nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, creemos y enseñamos que el fundamento del Evangelio, el fundamento de la palabra es el Señor. Amén. No más. Entonces ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque no puede venir otro a decir, es por esto. No, el fundamento es Cristo. Entonces, como cristianos, nuestro fundamento está puesto en un ser inmortal. Oiga bien lo que le estoy diciendo ahorita. Como creyentes, como hijos de Dios, nuestro fundamento está sobre un ser inmortal. Este es Jesucristo, inmortal. Entonces, esto difiere notablemente de las demás religiones, cuyos cimientos son hombres mortales. Ahora, todas las religiones que se han levantado y todos estos líderes, si podemos decir, de cada religión o secta, todos mueren. Todos han muerto y todos morirán. Amén. No hay ninguno que hasta el día de hoy esté con vida. Ni Buda, ni Mahoma, ni los de la religión tradicional, sino que los tienen que estar cambiando cuando muere uno. Mueren. Y como murieron, hay que poner a otro. En cambio, el Señor, amén, murió por nosotros en la cruz, pero resucitó. Y Él vive hasta el día de hoy. Entonces, el fundamento que nosotros tenemos está sobre un ser inmortal. Y eso, pues, lo hace notablemente superior, extremadamente, no sé qué más calificativo, poder superlativo para decir la diferencia que hay, ¿verdad? Entonces, las distintas religiones mundiales tienen como fundamento de sus creencias a quienes las establecieron. Hombres que se destacaron por criterios religiosos y místicos, un tanto sofisticados, si podemos hablarlo de esta manera, ¿verdad? Entonces, el fundamento de ello es el pensamiento de algunos, ¿verdad? Y siguen lo que estas personas dijeron. Personajes que, sin embargo, han pasado a la historia. Y al día de hoy, ¿dónde se encuentran? Bueno, muertos, inertes, sin vida en sus tumbas, sin tener la facultad de corroborar a sus seguidores. Entonces, esto al final se constituye en una vana fe y creencias de estos que ya están muertos. Si ninguno de estos se ha levantado, ninguno de estos ha resucitado. Amén. En cambio, el Señor dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Él murió por nosotros, pero resucitó. Entonces, certifica lo que la palabra dice, que estábamos muertos y ahora nosotros ¿qué hemos? Resucitado a una nueva vida. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y eso es la esperanza que tenemos, que si morimos, amén, un día seremos transformados. Y si no morimos, pues también nuestro cuerpo corruptible se vestirá de incorruptibilidad. Amén. Entonces existe una gran diferencia entre estas religiones y el cristianismo, ya que este no tiene como fundamento a un mortal, el evangelio, ¿verdad? Lo que dije al principio, a un inmortal, sino a Jesucristo, que si bien es cierto que murió y también resucitó, y vive para confirmar, sustentar y sostener a sus
fieles. Lucas, esto que yo he dicho, como referencia está Lucas 24, del 1 al 8. Lucas 24, del 1 al 8. Voy a leer del 6 en adelante para avanzar. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Amén. También Mateo 28, del 7 al 10. Amén. Voy a leer el 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve, ya ha resucitado. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Entonces, es muy importante poder comprender de que nuestro fundamento está sobre un ser inmortal que corroboró y él cumplió todo lo que dijo que iba a hacer. Amén. Entonces, acompáñenme a 1 Corintios 15, primera epístola a los Corintios 15. 17 y 18. Y oiga lo que dice el apóstol Pablo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Quiere decir que si Cristo no hubiera resucitado, su fe y la mía sería vana. Pero como resucitó, tenemos una fe que no es vana, es cierta. Tenemos la certeza. Amén. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Amén. Entonces, Pablo asevera una gloriosa verdad, que si Jesucristo no resucitó, vana sería nuestra fe y predicación. Pero, ¿qué pasó? Cristo resucitó y vive a la diestra del Padre, que es el único que intercede por nosotros. No hay nadie más. La palabra es muy clara. No hay nadie más que intercede por nosotros. Romanos 8:43. Romanos 8:43. Permítame. Perdón, yo confundí una cita. Es primera de Timoteo 2:5. No sé dónde saqué este Romanos 8:43 porque no está. Disculpe. Perdón, es Romanos 8:34. Disculpe que fue un cambio de número. Es un número, disculpe hermanos. Amén. Romanos 8:34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió.
Más aún, oiga, el que también resucitó. Mire, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Entonces, Pablo asevera una gran verdad, y es que Cristo murió, resucitó y está a la diestra del Padre, y es el único que intercede por nosotros. Entonces, la resurrección de Jesús entre los muertos es el hecho más importante y el fundamento sólido y fuerte del cristianismo. Amén. Y por ende nos garantiza la inmortalidad, ya que suceda lo que suceda, tenemos la esperanza de vivir para siempre con el Señor. Amén. Y como Él es el primogénito en la resurrección, ¿por qué es el primogénito cuando la palabra habla de que es el primogénito en la resurrección? Porque es el único que resucitó, pero no vio muerte una vez más. Porque en el caso de Lázaro, Lázaro resucitó, pero volvió a morir. Tabita, resucitó, volvió a la vida, pero volvieron a morir. Pero el único que ha resucitado y no ha visto muerte una vez más ha sido el Señor. Amén. Entonces, la resurrección de Cristo de entre los muertos es el hecho más importante, es el fundamento sólido y fuerte del evangelio, del cristianismo. Amén. Entonces, esto nos garantiza a usted y a mí, que somos hijos de Dios, la inmortalidad. ¿Por qué? Porque Él ha prometido que un día los que ya murieron los va a resucitar, transformar, y ya no verán muerte una vez más. Y si nosotros estamos vivos, no veremos muerte y nunca más tampoco. Amén. Entonces, como primer punto del fundamento cristiano, vasos, tal vez pueda ponerle literal A1 como usted quiera, y ahí vamos a tener, en este punto vamos a tener 4 subdivisiones. Amén. Le digo de ya para qué. Literal A. Vasos de honra que Dios usa. Acompáñeme una vez más a 1 de Corintios 3 y vamos a leer 9 y 10. Dice, estamos en vasos de honra que Dios usa, ¿verdad? Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Amén. Entonces, dentro de este si le puso literal 1, pues póngale tal vez el subpunto A, ¿verdad? Que en su misericordia y soberanía Dios llama, capacita y usa hombres en su bendita obra. No ocupa a ángeles, sino que nos ocupa a nosotros. Amén. Somos colaboradores de Dios. Entonces, qué dichosos nos podemos sentir en tener un privilegio inmerecido, honroso, de ser servidores y colaboradores de Dios para la edificación de su pueblo. Amén. Y en la dispersión o proclamación de este evangelio de gracia. Amén. Porque qué bendiciones que usted y yo podemos ser parte de estos que seguimos predicando el evangelio. Puede ser un día, hermanos, que yo ya no esté, si es que un día muero, pero hay que predicar, hay que enseñar a otros para que estos sigan enseñando, sigan compartiendo de la palabra a las próximas generaciones, porque ¿cuándo vendrá el Señor? No lo sabemos. Lo peor que podemos hacer es confiarnos. No, que el Señor ya va a venir. No sabemos, hermano. Hay muchas situaciones que están pasando,
Pero no significa que ya viene el Señor, porque dice que nadie lo sabe. Habrán rumores de guerra, habrá un montón de cosas. Entonces, usted y yo debemos de vivir de esta manera, viviendo con una fidelidad, como si el Señor viniera esta noche o viniera mañana. Pero también debemos de trabajar pensando en que si no viene hoy y viene dentro de 50 años, hay que seguir proclamando el Evangelio. Entonces, este Evangelio que predicamos de gracia, porque a usted y a mí no nos ha costado nada. Este Evangelio que predicamos restaura la vida, restaura el alma que como persona destruimos en el mundo bajo una vida de delitos y pecados. Entonces, y nos han tomado en cuenta a nosotros y no a los ángeles. Amén. Primera de Pedro 1, 10 al 12. Primera de Pedro 1, 10 al 12. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Entonces, fíjese qué hermoso privilegio tenemos nosotros. Porque ¿no cree usted que sería mucho más fácil mandar de parte del Señor a un ángel con esa perfección? Imagínese las señales que harían, todo lo que pasaría alrededor. ¿Quién no creería a la palabra de Dios? ¿Quién no se convertiría? Y entonces el Señor no ha utilizado a ángeles para proclamar el Evangelio. Como lo estudiamos en algunas enseñanzas anteriores, escogió a lo vil y menospreciado del mundo. Y nos ha dado a nosotros ese privilegio glorioso de proclamar su Evangelio. Nos ha dado ese privilegio glorioso de poner las manos y que los enfermos sanen. Nos ha dado ese privilegio de poner nuestras manos sobre las personas y que se dé la manifestación del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense qué privilegio más grande tenemos nosotros. Por eso es necesario, hermanos, permanecer, cimentarnos. Amén. Por eso es necesario seguir aprendiendo, seguir escudriñando la palabra. Eso es importante para nuestras vidas. Amén. Entonces, fíjese que a un hombre llamado Cornelio, el cual era temeroso y piadoso, hacía oración a Dios y se le apareció un ángel. No precisamente para presentarle el mensaje de salvación por Cristo, sino para otorgarle ciertas instrucciones de traer a Pablo, quien le hablaría, palabras por las cuales sería salvo. Esto para que usted lo lea después. Esto está en Hechos capítulo 10, del 1 al 6, pero lea todo el capítulo. Amén. Entonces, hubiera sido fácil, ¿verdad? Que el ángel le predicara. Pero es que los ángeles no están destinados para eso. Sino, ¿quién? Nosotros, la iglesia. Amén. Entonces, por eso es necesario, hermanos, aprender doctrina y evangelizar. Aprender doctrina y enseñarle a los demás. Porque como lo he dicho, es la doctrina y todo esto, tenemos que aprenderla. Dentro de una iglesia, hermanos, déjeme ponerlo así,
Dentro de una iglesia, el pastor de la iglesia es el responsable y es el que tiene que dar doctrina. Amén. Eso así es dentro de la iglesia. Pero usted está teniendo un fundamento y esto le va a ayudar a usted, ¿a qué? A enseñar a aquellos que no han sido alcanzados, aquellos que para una formación. Amén. ¿Por qué decía el comentario anterior? Porque quien tiene que dar los lineamientos sobre lo que se predica o la doctrina que se enseña en una iglesia es el pastor. Él es el responsable, es el que tiene que decir, es esto, para que no llegue cualquiera a predicar una cosa y después haga en muchos casos una mala interpretación y lo que haga es una confusión dentro de las iglesias. Amén. Dentro de siempre dentro del punto de vasos de honra que Dios usa, el segundo subpunto es donde dice, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Labranza está hablando de un campo, el cual Dios está cultivando con sus colaboradores, que son quienes, los ministros, a fin de que llevemos todos fruto abundante. Amén. Citas para esto, no lo vamos a leer, pero Juan 15, del 1 al 8, e Isaías 61, 3. Entonces dice, sois labranza. Entonces, somos tierra que tiene que dar fruto. Tenemos que dar fruto. Amén. Pero también habla edificio de Dios. Todas las piezas del templo que David mandó a construir fueron repartidas o encomendadas a hombres de diferentes oficios. Por ejemplo, canteros, herreros, carpinteros, etcétera. Amén. Entonces, fíjese que dichas personas recibieron individualmente medidas exactas para hacerlas. Y cuando estuvieron terminadas, las trajeron a Salomón, quien ensambló y edificó la casa de Jehová. Así como también cuando está el tabernáculo de Moisés, el Señor dio las medidas exactas. Y todo tenía que casar. Todo tenía que entrar y estar a la perfección. Asimismo, es el Evangelio de Dios. Si tenemos el Espíritu Santo, deberíamos de casar perfectamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nuestro espíritu no se puede unir a otro espíritu. Amén. Entonces, eso está para que usted lo pueda leer también. Hermano, cuando yo le diga algunas citas, es para que usted las busque después. Amén. Para que usted se enriquezca más de la palabra. Eso está en primer libro de Crónicas, primer libro de Crónicas 22, del 2 al 16. Entonces, cuando se ensambló y se edificó el templo o la casa de Jehová, en esta construcción no se escuchó no se escuchó nada con respecto a que ninguna pieza no casara. Pues, ¿por qué? Porque había exactitud de las piezas. Amén. Entonces, usted y yo, si somos colaboradores de Dios, debemos de hacer lo que la palabra de Dios dice, no lo que nuestro razonamiento dice, porque nuestro razonamiento nos va a desviar. Entonces, esta labor de que las cosas casen es la que realiza el Señor en la actualidad a través del Espíritu Santo y sus siervos en su iglesia amada, quien se construye en un edificio y somos templo y morada del Espíritu Santo. Acompáñeme a Juan 14, 23. Juan 14, 23. Dice, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Qué importante es esto, ¿verdad? Que esta es la obra que el Espíritu Santo realiza. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer que antes aborrecía a alguien o tenía un enemigo y ahora por el Espíritu Santo
somos hermanos. Mire el gran cambio que hace el Señor, ¿verdad? Somos ahora hermanos. Amén. Fíjese que como nadie, estaba leyendo una cita más, pero la vamos a dejar ahí aparte. Cuando le hablaba en el caso de las piezas exactas, fíjese que cuando alguien ve una casa, cuando usted tal vez ve una casa preciosa, una casa bonita, ¿verdad que no se alaba al que extrajo la piedra? No se alaba, no se felicita al cantero que la cortó y encuadró. No se dice que albañil perfecto el que puso las paredes, ¿verdad? Y si la casa adentro tiene detalles como de madera, nadie dice, bueno, no, y la verdad que el carpintero o el leñador que derribó los árboles escogió la mejor madera, y el carpintero que la cortó, que la lijó, que la pintó y que la ajustó y todo, ¿verdad? ¿Verdad que no se habla de eso? ¿De quién se habla? Se habla del carpintero que la planeó. El carpintero es el que la diseñó y bajo cuya responsabilidad o dirección se realizó toda la obra. Al final se felicita al arquitecto, ¿verdad? No, mire esta casa, pero no fue necesariamente el arquitecto el que cavó el hoyo para las simientes, no es el arquitecto el que hizo la mezcla, no es el arquitecto el que acarrió el ladrillo, no, ¿verdad? Entonces, así tampoco nadie debe de considerar a Pablo, Apolos, Cefas o alguno de los pastores o ministros como motivo de alabanza, porque ninguno de nosotros es el causante de todo esto. Ningún hombre es el que da salvación, ningún hombre es el que da poder, es el Señor. Amén. Sino que el gran arquitecto es Dios. Amén. El gran arquitecto es Dios. Él es el que ha diseñado todo para construir por medio del Espíritu Santo un edificio que ha de ser su propia habitación. Amén. Acompáñeme a 1 de Pedro 2:5. Primera epístola de Pedro 2:5. Y ahí me voy a ir deteniendo un poquito en algunas. Dice Primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, ¿quiénes? Usted y yo. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Usted y yo somos piedras vivas que juntos hacemos un edificio. Efesios 2, 20 y 21. Efesios 2, 20 y 21. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. La piedra angular, ¿quién es? Jesucristo. No es un hombre, no es un hombre, es Cristo. Amén. 2:21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Amén, en el Espíritu. Y regresando otra vez a 1 Corintios 3, 16 al 17. 3,
16 al 17. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Entonces, ahí mismo en Primera de Corintios 3, no lo pierda. Amén. No lo pierda. Vemos aquí donde Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el templo. Pablo se considera como tal por la gracia de Dios que le fue dada, ¿verdad? Él despojándose así de todo orgullo y gloria humana. ¿Por qué? Porque a él se le da la revelación. Oiga, a él se le da la revelación. No es que él da la revelación. Amén. Con respecto a la iglesia, con respecto al proyecto, al edificio, al diseño que Dios hace en nuestras vidas. Y lo hace sin orgullo y sin ninguna gloria humana. Amén. No se pone él ahí como que es a mí. No. Él entiende de que él no merecía por el pasado que tenía. Él no merecía. Y por eso él dice, bueno, yo como perito puse el fundamento, pero es que a él se le ha dado. Y por medio de él es que usted y yo tenemos ahora el conocimiento de la palabra de Dios, de esta doctrina. Por medio de el Señor ocupa a este hombre también, ¿verdad? Para que nosotros fuéramos alcanzados como gentiles. Entonces, ahora, Pablo deja algo muy claro, y es que todas las cosas deben de ser hechas de acuerdo con el plan que Dios ha mostrado. Por eso estamos hablando de que Dios le revela. Amén. Dios le revela. Así como el Señor le dio las medidas a Moisés, Moisés no se inventó el templo. David no se inventó el templo. Moisés no se inventó la ley. Dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Él. Él la da, la revela, pero no es que un hombre la crea, amén, sino que es dada. Entonces, Él ha mostrado esto, un plan, pero la ejecución de este plan, óigame, cuando Él dice perito arquitecto, puse el fundamento, es porque al apóstol Pablo se le confiere la ejecución, amén, de este plan, quien fue el medio o instrumento que Dios utilizó para colocar los cimientos en los que se erigirá o se iba a construir la iglesia del Nuevo Testamento o neotestamentaria, como lo son la enseñanza doctrinal de la gracia, amén, la esencia del Evangelio de Dios, el misterio oculto del trato de Dios con la gentilidad. A Él se le da. Eso está en Efesios 3, del 1 al 7. Amén. Para que usted lo pueda leer. Entonces, no es que Él se saca, no. Dios le da a Él, lo tomó en cuenta. Y así como a Él se le tomó en cuenta, amén, de esta revelación nos es dada a nosotros y por medio del Espíritu Santo la entendemos hoy. Y ahora usted y yo somos colaboradores de transmitir, de seguir construyendo el edificio de Dios. Por eso Él empieza y dice, somos colaboradores. No soy el dueño, no soy el que hizo, no, somos colaboradores de Dios. Y después dice, cada uno mire cómo sobreedifica, es decir, ya está puesto. Y tenemos que tener el cuidado de que sobre el fundamento que ya se dio, el fundamento que es Cristo, ¿verdad? Que ya se dio, que ya se mostró y lo vemos, sobre eso debemos sobreedificar para hacer un edificio, para que nosotros seamos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, así, aquel que sobreedifica su vida sobre el fundamento que es Cristo, por favor, no se vaya a confundir.
El fundamento es Cristo. A quien se le es revelado el fundamento del Evangelio es el apóstol Pablo, pero el fundamento es Cristo. Amén. Y su palabra. Entonces, esta actúa y estará actuando sabia y sensatamente, porque cuando vengan ríos, vientos, tempestades, nuestra vida, es decir, las casas como el ejemplo, ¿verdad?, permanecerán firmes sobre la roca. Eso está en Mateo 7, 24 y 25. Amén. Entonces, el apóstol deja a criterio del cristiano la forma y calidad del material que se empleará en dicha edificación, dependiendo de nuestra intimidad, búsqueda y entrega a Dios. Así será la consistencia de los materiales que estamos utilizando en la construcción espiritual de nuestras vidas. Amén. Entonces, esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque se nos ha dado todo. Amén. A usted y a mí se nos ha dado todo. Se nos ha dado la palabra. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo. Entonces depende de nosotros cómo vamos a edificar. Amén. Entonces, por eso yo le decía de que cuando la palabra habla de las dos casas, a los dos se le tuvo que haber dado el mismo material. Amén. Déjeme ponerlo de esta manera, a los dos. Ahora, cómo la hicieron fue diferente. Partiendo primero de que uno la edificó sobre la roca y otro la edificó sobre la arena. O como le decía, hay otras en la tierra. Otra versión, uno de los evangelios dice que fue sobre la tierra. Entonces, es responsabilidad de cada uno de nosotros cómo sobreedificamos. Hermanos, a usted y a mí se nos ha entregado y se nos está entregando estas enseñanzas. Amén. Entonces, depende de nosotros cómo edificamos nuestra vida espiritual. Entonces, el apóstol deja a criterio del cristiano y la forma y la calidad del material de cómo se empleará en dicha edificación. Usted puede escuchar o usted puede leer los mismos pasajes. Si usted no tiene el discernimiento, amén, va a interpretar de una manera. Y si usted tiene el discernimiento, va a interpretar de otra manera. Entonces, por eso es necesario la base, la doctrina, la base es en nuestra vida. Porque sin eso vamos a construir mal en nuestras vidas. Amén. Entonces, volvamos otra vez y quiero terminar con eso. Volvamos otra vez a 1 Corintios 3. Amén. Y dice, ahí en el 10 está lo que decía hace un momento, ¿verdad? Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, a él se le fue revelado. El Señor ocupó al apóstol Pablo para que usted y yo tuviéramos esta revelación, esta enseñanza. Amén. Y otro edifique encima. Pero cada uno mire cómo pero cada uno, es decir, es su responsabilidad en su vida y es mi responsabilidad en mi vida de cómo sobreedificamos. Porque dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, usted, hermano o hermana, y yo, debemos de poner nuestras vidas sobre el fundamento que es Cristo. Ese fundamento ya está. No es sobre su razonamiento o el mío, es sobre Cristo. Y dice el 11, y si sobre este fundamento alguno edificare, oiga la lista que da, oiga la lista y cómo va cambiando, dice, oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, amén. La obra de cada uno se hará, la obra de cada uno. Es responsabilidad suya, su vida. Es responsabilidad mía, mi vida. La obra de cada uno se hará manifiesta,
porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Y dice, y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, mire qué misericordia de Dios, aunque así como por fuego. Amén. Vamos a quedar hasta aquí, vamos a dejar la otra parte para el siguiente miércoles. No quiero avanzar más porque trato de respetar un tiempo de unos 45 minutos a 50 que da la enseñanza. Y hermanos, quédese con esto, es su responsabilidad como sobreedifica. Entonces, ¿sobre qué estamos edificando nuestras vidas? ¿Quién es el fundamento? Y espero que sea el Señor el que sea su y mi fundamento. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque una vez más nos permite, Señor, a esta hora poder tomar un tiempo para seguir aprendiendo de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y que tu bendición y tu amor los guarde y los guíe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y feliz noche.